Soy Iván Vázquez. Soy Edgar Gallardo. Soy Rubén Rodríguez. Y esto es un podcast que, ¿cómo se llama? Hablando de la iglesia. Y bueno, ¿por qué se llama Hablando de la Iglesia? Bueno, porque es un tiempo que tenemos para compartir con los hermanos y responder a preguntas que normalmente no lo podemos hacer en los estudios bíblicos o en el sermón del domingo. Así es, sí, estamos acá. Mira, y tenemos hoy un invitado, tenemos al pastor Ever acá con nosotros. Bienvenido, Ever. Qué bueno poder tenerte en este espacio y poder que compartas también tus impresiones acerca del tema que vamos a estar abordando. Bienvenido. Gracias por la invitación y también es un privilegio poder estar junto a ustedes compartiendo este tema. Muy bien. ¿Cuál es lo que tenemos para hoy? Bueno, algunos hermanos han estado preguntando cómo pueden estudiar la Biblia por ellos mismos en sus casas. Buen tema. O sea, ¿cómo estudiar la Biblia en el hogar? Yo creo que primero deberíamos resaltar nuevamente la importancia de estudiar la palabra, ¿no? Y como bien sabemos, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar estudiar la palabra es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la Biblia nos enseña y de hecho nos manda a estudiar la palabra de Dios en todo lugar. Y no está solamente, vamos a decirle, restringido a un espacio, a un momento o a un lugar particular, sino que todo tiempo. Me viene a la mente este pasaje que habla en Deuteronomio 6, que se le conoce como el Shema, cómo se le encomienda a esta comunidad de Israel a estudiar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Y me llama la atención que lo dice en todo momento, o sea, como al acostarte, al levantarte. Lo vas a poner también en las partes de una casa como en forma escrita allí para recordárselo, pero incluso para enseñarla a generaciones todo el tiempo. O sea, es un valor importante estudiar la palabra, porque ya lo vemos desde la misma escritura que se nos exhorta a hacerlo. El Salmo, por ejemplo, como el Salmo 119, que lo podemos leer y encontrarnos, todo está repleto de los beneficios de escudriñar y deleitarse en la palabra de Dios. No, y algo significativo también ahí, Pastor Iván, es que Dios nos recuerda a través del Antiguo Testamento, específicamente a través de Moisés, cómo esa instrucción hacia la próxima generación, o sea, enseñarás a los hijos de tus hijos y a los hijos cuando estés en la casa, cuando vayas de camino al campo, o sea, que es una instrucción que traerá beneficio en todo tiempo y a toda generación. Así mismo. Ahora, para ir directamente a responder esta pregunta, ¿cómo lo hacemos? Podemos estar compartiendo cómo lo hacemos en nuestros hogares de manera práctica. Y a mí me gusta mucho a la hora de lidiar con el estudio de la palabra, hacer al menos 4 preguntas cuando estoy leyendo un texto. Obviamente tenemos que empezar a leer el texto, pero una vez que leamos la porción que hemos designado para leer, debemos entonces ir interactuando con esta palabra. Y hay al menos 4 preguntas que yo hago al texto para poder entenderlo. La primera pregunta tiene que ver con la observación, o sea, tiene que ver con qué dice el texto. Y allí básicamente paso un tiempo con ver exactamente qué es lo que dice. Trato de no traer ninguna implicación de qué es lo que significa o qué es lo que verdaderamente trata de decir aquí el autor. Yo no trato de hacer eso en la primera parte, sino me enfoco solamente en observar. Pero después, ¿qué hago? Pregunto, bueno, ¿qué significa el texto? ¿Qué realmente significa toda esta porción? Eso me ayuda a ver y a estudiar cómo la primera audiencia entendió este texto, si hay algún elemento dentro del mismo pasaje que se necesita ser entendido a la luz de ese contexto de la primera audiencia para poder saber qué es lo que significa. Y después, algo muy importante que incorporé hace quizás unos 10 años, es cómo este texto me habla acerca de la cruz. Eso yo antes no lo tenía, pero yo creo que esto es una de las maneras que ahora podemos traerlo. O sea, cómo este pasaje me habla acerca de Jesús. Cómo puedo reflexionar en verdades del Evangelio acerca de la vida, de la obra de Jesús. Y finalmente, ahora es que estoy preparado a cómo aplico esto a mi vida. O sea, no tiene que ser una cosa tan exhaustiva, porque yo sé que los que nos escuchan están muy relacionados con este tipo de método ya, porque hemos visto por el Ministerio Predica Fiel, lo hemos visto también con el Ministerio de Simeon Trust. Pero lo que estoy pensando es que la manera de leer la palabra, de estudiar la palabra, yo creo que eso es un camino que una vez que se hizo parte de mi vida, yo no quisiera apartarme de él. Y eso es lo que quizás les sugeriría a muchos hacerlo de manera sencilla con estas 4 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve a Cristo? ¿Y cómo lo aplica? Yo creo que otro de los aportes positivos para nuestros estudios en el hogar, sobre todo con nuestros hijos,
es también enseñarle a nuestros hijos la lectura continua de las Escrituras, o sea, no ir y tomar un pasaje al azar en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, sino que les enseñamos la lectura consecutiva de un libro para que capten la idea del autor, la intención, pero también para que vean que es una revelación continua de parte de Dios para mostrarnos que todo apunta a Cristo. Muy bien. Y quizás, bueno, yo creo que básicamente todos estudiamos la Biblia muy semejante, o sea, hacemos lo mismo. Quizás lo que podemos hacer ahora es dar algún consejo de cómo hacerlo de manera práctica. Voy a aprovechar y voy a hablar del primer punto, de la observación, de qué dice. Yo creo que algo útil que los hermanos pueden hacer en sus casas es, primero, que elijan una porción para estudiar. No van a elegir, no es que van a leer, no sé, 3, 4 capítulos para estudiar 3, 4 capítulos. De esos 3, 4 capítulos que leen en su lectura diaria, elegir una porción pequeña. Nosotros le llamamos a eso unidades predicables, pero los hermanos quizás se sienten confundidos con eso y se pueden ayudar de las mismas ediciones de la Biblia que a veces tienen como un pequeño subtítulo. No queremos decir que sea perfecto, pero no queremos tampoco que haya hermanos que no tengan esa habilidad de decir, bueno, de aquí, de este versículo a este otro hay una unidad ahí que se puede estudiar juntos. Bueno, pueden quedarse por ese versículo y ver ese subtítulo y ver qué espacio ocupa y estudiar esa pequeña porción. ¿Y qué es lo que yo les animo a hacer en esa observación? Anotar, tratar de sacar una idea, reflejar una frase sencilla de qué trata esa porción. ¿Cómo lo pueden lograr? Leyéndola varias veces, viendo ver si hay quizás el autor dice, le escribo por esta razón y dice para qué lo escribió, o por las veces que se repitan las palabras. Sencillo, tratar de expresar una idea, bueno, esto habla de tal cosa. Sí, yo creo que también ahí mismo, en esta idea de la observación y de poder tener un lápiz a la mano para anotar, serían buenas las preguntas que podamos hacernos acerca de esa observación. Hazle preguntas al texto en cuanto a la observación. ¿Por qué dice esto? O sea, ¿qué dice exactamente Jesús? Anota la pregunta y busque la respuesta. Entonces, puedes anotarla. Si dice tal cosa, anótela. O sea, elementos que quizás en la observación tú te das cuenta que leyéndolo detenidamente por la segunda vez o por la tercera vez te das cuenta de algo, de una pregunta que tiene el texto, una pregunta misma que se están haciendo. A veces estamos leyendo, por ejemplo, estamos meditando en los evangelios y encontramos una pregunta que el mismo autor nos deja ver por el diálogo de Jesús con los fariseos. Entonces, anota esa pregunta porque estoy en el proceso ese de la observación y ver que en todo el relato solamente hay una pregunta. Por algo está. O sea, todavía no quiero interpretarlo, pero como dice el pastor Rubén, estoy tratando de ver cuál es el tema que trata toda esa porción, pero en medio de eso, para llegar a ese tema, puede que haya algunas cosas dentro del texto que me estén llamando la atención y yo pueda anotar al margen o en una libretica para ir ya haciendo de manera más práctica esa observación. Que por eso se llama observación, porque es que tratar de ver todo lo que podemos encontrar. Tú mencionabas las preguntas, hay varias, creo que son como 6 preguntas: qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Si nosotros hacemos esa pregunta a todo el texto, cada una de esas preguntas vamos a encontrar muchas cosas que no nos daríamos cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sintió? Etcétera. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo pasó lo que pasó? ¿O cuándo se dijo lo que se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Por qué reaccionó la persona de esta manera? ¿Por qué se ocurrió tal cosa? Todas esas preguntas nos van a dar mucho contenido para observar. No, yo creo que alguno de los aportes también significativos que nos permite esta observación es que no debemos venir en una postura de aplicar lo que dice el texto a mí, sino que tratar de entender qué estaba diciéndole el autor a esa audiencia original y no tomarlo todo rápidamente, o sea, hacia el hoy, sino que tal vez en esa lectura yo necesito ser consciente de que el autor está escribiéndole a una audiencia original con un propósito original y necesito entender primero eso para poder después seguir transitando por las preguntas que mencionaba acá el pastor Iván. Sí, otra cosa que también nos ayuda en este proceso de aprender a estudiar la escritura o reforzar estos tiempos de estudio en casa de la palabra, tiene que ver con ya pasar a la parte en medio de la observación, ¿qué significa también? Ya son preguntas quizás, esto que observé aquí, bueno, ¿cuál es el significado de esto? Porque hay veces que el cristianismo ha pasado por el movimiento de llevar y tomar un texto y sacarlo fuera completamente de su sentido original. Y se basa precisamente porque no se entiende esa frase en el lugar donde está y para la audiencia que está. O sea, algo bueno que pueda ayudarte es, primero, trata de entender la frase que estás
procurando encontrar su significado a la luz de toda la unidad de estudio que ha señalado. O sea, trata de ver por qué se dice eso aquí, qué es lo que está tratando, y pregúntate siempre con respecto, ponte en los pies del autor, qué quiso el autor transmitir cuando dijo esto en medio de esta porción. Para eso te va a ayudar. ¿Qué cosa? Muchas veces nos va a ayudar, y yo creo que la gran mayoría, leer los textos que están anterior y posterior a nuestro texto que estamos estudiando. O sea, te recomiendo que leas más allá del texto que tienes como estudio para tener una panorámica y ver qué realmente de qué viene todo. Y eso te puede ayudar. Otra cosa puede ser el contexto histórico que puede estar en la primera audiencia. Para eso, quizás te puede ayudar, que estás en casa, tienes una Biblia de estudio. Puedes ir quizás al inicio de cada libro de la Biblia, donde te da un esbozo de cuáles eran las condiciones de la primera audiencia y a quién fue escrito este libro. De ahí no te sigas más allá para que no te predisponga con comentarios. No es porque sean malos, sino porque tú te quieres estudiar primero el texto propiamente. Entonces, pero esta parte histórica te puede ayudar un poco también a entender el significado del texto. No, y algo importante también con relación a los contextos es poder entender cuando un autor, sobre todo en el Nuevo Testamento, hace alguna cita o alguna alusión al Antiguo Testamento. Necesitamos tratar de entender qué está apuntando este autor, hacia dónde está dirigiendo su atención, porque puede ser que esté señalándonos algo muy importante que nosotros necesitamos entender a la luz de toda esta porción de los versículos. Por ejemplo, si hace mención a la ley y está hablando de Cristo, cómo funciona ese cumplimiento, cómo existe esa relación, y creo que también puede ser un buen aporte ir y ver dónde está citando el autor. Hay veces que nuestras Biblias tienen en la parte de abajo ese significado hacia dónde nos está llevando. Sí, unas referencias. Exacto, una referencia, y entonces pues ahí eso también puede añadirnos la intención sobre todo del autor, qué quiere él esclarecer. Muy importante eso. Otro aspecto que yo creo que es olvidado muchas veces por el cristianismo a la hora de estudiar la Biblia en el hogar es poder ver a Jesús en el texto. Y yo quisiera leerles esto porque quizás los que nos escuchan dicen, bueno, ¿y de dónde ustedes sacaron eso? Bueno, yo creo que Jesús en el camino a Maús les enseñó a los discípulos que caminó con ellos cómo leer la Biblia. Incluso yo me atrevería a decir que al mismo tiempo que les enseñó cómo leer la Biblia, les enseñó cómo estudiar la Biblia. Y déjame decirles que, en una palabra, la manera en que les enseñó a estudiar la Biblia es viendo a Cristo en ellos. Fíjense, quiero leer solamente lo que Jesús hizo. Y a partir de Lucas 24, a partir del verso 25, Él reprende a estos discípulos y les dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y noten ahora lo que dice en el verso 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, Jesús le estudió la Biblia con ellos, y cuando fue a estos textos que nosotros tenemos hoy como el Antiguo Testamento, les mostró lo que esa parte del Antiguo Testamento decía acerca de él, específicamente acerca de su sufrimiento, acerca de su gloria, acerca de su resurrección. Y yo creo que eso es un aspecto importante. Cuando usted está leyendo la Biblia en el hogar y estudiándola, no se vaya de su unidad de estudio hasta que usted no pueda encontrar a Jesús allí. Y quizás podamos pensar en algunas recomendaciones para hacer esto de manera sencilla. Básicamente algo simple es saber que el Antiguo Testamento mira al futuro hacia Cristo, punto, con promesas que se cumplen en la persona de Cristo, personas y eventos importantes en el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, como por ejemplo los reyes en Israel, de manera especial. Entonces, ya cuando usted está estudiando la Biblia en su casa, debe saber que personas como David, por ejemplo, apuntan a la persona de Cristo. Y eso le va a ayudar a usted a no aplicárselo a su propia vida como si usted estuviese en los mismos pies de David que está apuntando a Cristo, sino más bien ponerse los pies del pueblo y demás, ver siempre cómo esos personajes, los que liberaban al pueblo, hombres como Moisés, como los jueces, que cumplieron un rol que tú puedes ver en la persona de Cristo. No tiene que, nosotros predicadores dominamos un poquito más de otro concepto, pero usted que está estudiando, lo único que tiene que saber es que esas personas me apuntan o son como un precedente de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Si un juez libraba al pueblo, ¿qué es lo que iba a hacer Cristo? Librar a su pueblo del pecado. Si un rey gobernaba a su pueblo, bueno, Cristo vendría en el futuro como el rey de su pueblo. Todas esas cosas nos van a ayudar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Sí. Y ve, ¿qué me dicen ustedes de nuevo? Bueno, en el Nuevo Testamento podemos
básicamente dos cosas que nos pueden ayudar mucho a verlo a veces porque está allí en el texto y se menciona. Claramente no hay que ir a hacer una investigación minuciosa, sino que el mismo texto te está mostrando Cristo murió, Cristo resucitó. Otra manera, que yo creo que es una de las formas también que podemos percibir en la lectura en el Nuevo Testamento, es considerando que la audiencia que recibe los libros del Nuevo Testamento es una audiencia que ha sido salvada por Dios. O sea, de manera que lo que se le demanda a estas personas allí son debido a que han sido salvados, no para ser salvos. Y eso es una de las maneras también de reflexionar acerca de Cristo, porque el hecho de que hoy en un texto que estoy estudiando en la casa me doy cuenta que hay algo que se me pide, algo que se me demanda, yo tengo que tener en claro que esto no es en mi fuerza, que es debido a que fui salvado en la cruz. Me lleva a recordar la cruz, cada demanda y cada cosa que se me pide en el Nuevo Testamento, después de haberlo entendido en su contexto, después de haber hecho todo este proceso. Entonces podría surgir la pregunta tal vez de alguno de los que nos escucha, y puede ser algo muy similar a lo que nos preguntaban uno de nuestros hijos en esta semana que pasó acerca del estudio. Nos decían, entonces en el Antiguo Testamento, ¿cómo encuentro a Cristo? Si su nombre no está mencionado, ¿cómo yo puedo saber que el texto apunta a él? ¿Pudieras ayudarnos ahí? Bueno, yo creo que regresando un poco a lo que dijo el pastor Rubén, una de las maneras sencillas, hay muchas maneras más, pero no creo que tengamos todo el espacio para hacerlo. Pero una de las maneras sencillas es ver estas figuras como rey, sacerdote, juez, que de alguna manera nos ayudan a reflexionar acerca de también la obra de Jesús en el Nuevo Testamento. Él también fue un rey, él también se concibe como el sacerdote, y también como un juez. O sea, estas ideas, cuando usted encuentre allí, vaya y reflexione en Jesús. Y argumentando un poquito más ahí, yo sé, como esto no es un espacio donde nosotros podemos explicar todo eso, pero una buena cosa que pueden hacer es escuchando. Yo sé que todas las iglesias no tienen este privilegio, pero al menos los hermanos de nuestra iglesia tienen la oportunidad de todos los domingos ver eso en la práctica cuando se les predica, ver cómo su pastor les mostró Cristo en el texto. Y eso le va ayudando a la iglesia, lo va ayudando a usted para después usted, cuando esté estudiando su Biblia, poder recordar estas cosas y poder verlo también por usted mismo. Así que una de las maneras de aprender esto es exponiéndose. Aprender a estudiar es exponiéndose al estudio que ya hizo el pastor, pero traído en forma de un sermón. Sí. Él les puso la palabra y le está mostrando en su sermón cómo la estudió para traérselo a usted. Y algo más importante también, o sea, es la idea de que ahora que tengo todo esto, tengo que vivirlo en la práctica. Y por eso la otra parte en el estudio que hago, no puedo irme llenándome mi cabeza de información sin que me lleve a hacer nada. La Escritura fue dada para que la viviéramos, no solamente para que informara nuestras mentes, sino para que transformara nuestros corazones. Y en ese sentido, usted cuando esté estudiando la palabra y llegue a la parte final de aplicarla, usted tiene que tomar algo de allí que usted ahora debe poder vivir y que la Biblia te está mandando a vivir en tu vida, en el aquí y en el ahora. O sea, si estás estudiando y ves que el pasaje te está mostrando una verdad contundente acerca de la persona de Dios, acerca del reino de Dios, bueno, tú tienes que buscar cómo el pasaje o cómo esa verdad se puede vivir en tu vida a la luz de haber sido salvado. Cómo tú puedes ahora vivir. Si te estás meditando en un texto, por ejemplo, acerca de cómo conducirse como cristiano, y ves claramente que una de las maneras que el texto está mostrando es vivir sabiamente, bueno, tú tienes que recordarte todos los días y salir de ahí, de ese lugar, a practicarlo en el trabajo. A decir, voy a vivir sabiamente hoy en el trabajo. Voy a vivir de esta manera prudentemente hoy con los demás. O sea, son cosas prácticas, o sea, cosas que debes aterrizar. Y yo diría que deben ser tan prácticas que se las puedes enseñar al niño más pequeño del hogar y él lo puede entender. Y que sean medibles. Sí, yo creo que también el apóstol Pedro nos ayuda a entender esto. Él nos habla de que Cristo dejó sus pisadas en esta tierra para que nosotros las sigamos. O sea, Él es nuestro mayor ejemplo, Él es nuestra meta. Entonces, a la luz de lo que Él vivió, en virtud de agradar a Dios, pues Él nos ha dejado esas pisadas para que podamos caminar en esa dirección. Así mismo. Entonces, para ir terminando, ¿qué de manera de resumen le diríamos con respecto a esta pregunta? ¿Cómo estudiar la Biblia en el hogar? ¿Cómo pudiéramos terminar con una frase que pudiera evocar a lo que pretendemos que hagan en el hogar? En síntesis. ¿En una frase? En una frase, un párrafo si quiere también, no pasa nada. Bueno, yo diría, observe el texto. Ajá.
intente responder o entender qué significa ese texto, ve a Cristo y aplíquelo a su vida. Así mismo. Hágalo desde el hogar, porque esa es la parte también aplicativa. Amén.